Buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Saludamos en esta preciosa mañana que el Señor nos ha regalado, este nuevo día que el Señor ha determinado en su bien, en su gracia, sobre nosotros, sobre la tierra, sobre las vidas, en bendecirnos un día más, no solamente a nosotros, sino también a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Hoy el Señor nuevamente se acordó de nosotros y de su misericordia para con todos. Así que es un motivo suficiente de darle gracias a Dios en esta mañana por la vida no solamente de nosotros, sino también de nuestra familia. Damos hoy gracias a Dios de que hoy los que estamos allí en pie y nos levantamos a conectarnos y a tener ese tiempo de coinonía, de comunión unos con otros, de clamor al Señor y de oración, podemos ver o pudimos ver también, ir a buscar al cuarto a nuestros hijos y ahí están acostados, ver también nuestros padres ahí acostados, o tal vez escribirles a alguno de ellos en esta mañana y ver que están allí y están bien, gracias al Señor. Así que podemos confiar en Dios, de que el Señor nos va a seguir guardando, nos va a seguir ayudando, de que no perdemos la esperanza, de que no hemos puesto la esperanza en un hombre, hemos puesto una esperanza en nuestro Dios, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, de que Dios está interesado en nuestro bienestar, de que si alguien podemos confiar y poner las manos en el fuego, como muchas veces decimos de personas, decimos de gente, que somos capaces aún de arriesgarnos por ellos. Si alguien es digno de toda nuestra confianza, es Dios. Iglesia, Dios es digno de toda nuestra confianza. Así que en esta mañana podemos declararlo, y una manera de expresar nuestra confianza es nuestra oración a Él. ¿Confiar en qué? En que Él ve todas las cosas. Confiar en que Él sabe todas las cosas. Confiar en que antes de que hablemos, Dios ya ya sabe lo que vamos a decir, sabe lo que pensamos también. Y confiamos que el juez de toda la tierra, no desconfíes de Él. Él es justo, Él es bueno. Acordémonos que hablamos la semana pasada de que Abraham decía, dudo un poco de esa buena justicia de Dios, y Dios sea la didáctica de la pedagogía de poder enseñar a Abraham a través de dejar preguntar tantas preguntas que le hizo a Dios, y Dios en esa dinámica pudo explicar que Dios es bueno. Así que tenemos un Dios que se acuerda de nosotros, de que sabe lo que necesitamos. Solamente nos toca confiar. Iglesia, esto es un día más en que tú y yo podemos confiar en Dios y en su misericordia. Seguimos orando por los diferentes picos en esta pandemia. Seguimos orando para que el Señor en su misericordia visite nuestra tierra y siga bajando todo pico de contagio en el nombre de Jesús. Ahorita vamos a estar orando por ello, amén. Vamos a estar orando y clamando al Señor, que Dios tenga el control de todas las cosas. Así que podemos glorificar a Dios. Bendecimos a cada hermana que está allí en esta mañana, ya puesto en pie para orar, para buscar el rostro del Señor. ¿Sabe qué? Podemos tener confianza de que Dios está haciendo su obra en este tiempo, de que no podemos temer. ¿Sabe que este es un día para confiar en el Señor? Y porque creemos fielmente que el único que puede hacer algo por este tiempo, por la humanidad y por la tierra es Dios. Es el único que puede hacer algo. Entonces seguimos determinados buscándole, porque Dios puede hacer algo por nosotros. Bendecimos a cada uno de ustedes que está allí. Les saludamos. La hermana Gloria Marina Costa en San Bernardo.
a Sonia, Dios me le bendiga grandemente en esta mañana. Le mando las frases, Sonia. El lunes es juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El martes fue vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. El miércoles en oración, la oración proporciona aliento y protección para el desánimo. El jueves fue descuido, desatención, desconfianza en sí mismo, desaliento y desconfianza. Este es de adormecimiento espiritual. Y el viernes, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Está bien, Soniecita, están todas completas, de verdad están completicas. Decimos la vida de Ingrid Joana, de Elena Quimbayo, Dios me le bendiga, de Carlita Peraza, de la pastora Miriam en Santa Librada, de Jorge Albarracín, Adelaida, Dios me le bendiga grandemente, a Milenita Torres en Santa Librada, a cada uno de ustedes que esta mañana está dispuesto para buscar al Señor, para que estemos allí clamando, intercediendo. A cada uno de ustedes que terminó en ese tiempo estar de pie para buscar el rostro del Señor, le bendecimos, aunque no lo hayamos nombrado aquí. Me gusta algo del poder de Dios antes de que oremos en esta mañana, para que oremos y pongamos este día en las manos del Señor, para que iniciemos este día tal como los iniciaba Jesús, orando y buscando al Padre. Así que hay un versículo que me gusta mucho aquí y es el siguiente, en 2 Samuel capítulo 7, dice, a ver, ya le digo dónde para que no hagamos la lectura. Dice el 1, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor. Me gusta esa frase, porque aunque David era un guerrero, el que le dio el reposo era Dios, o sea, Dios era el que había peleado sus batallas. Y dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Esa era la preocupación de David, ¿no? Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Entonces Dios le empieza a hablar y le dice que él no mora en casa, y dice, ahora pues, el versículo 8, dirás hacia mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé detrás del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre el pueblo, y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti, y he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y hay una parte donde Dios dice, que se me fue ahorita, dice, yo te edificaré casa a ti, ¿sí? Entonces el pensamiento de David, que ahí lo leíamos en el versículo 1 y 2 hasta el 4, dice que David empezó a tener una inquietud y era, bueno, yo en casa y Jehová en tienda, ¿sí? Porque hablaban del arca, estaban diciendo esa necesidad que David tenía en su corazón de construir un lugar donde reposara el arca de Dios, reposar a Dios. Y me gusta porque Dios le dice, tú has pensado edificarme casa a mí, pero yo te digo que yo te la construiré a ti. Sabe que a veces nosotros pensamos como ahí tenemos hacer muchas cosas, pero me gusta mucho que mientras David pensaba en construir para Dios, Dios pensaba en construir para David. Entonces, a veces no entendemos la magnitud de todo lo que Dios ha pensado. David tenía una buena intención, construir casa para Dios. Y Dios lo había pensado, le está diciendo, no, usted no me va a construir a mí, yo le voy a construir a usted. Entonces eso es determinante porque a veces no entendemos la capacidad de nuestro Dios de construir,
¿sí? De hacer para nosotros, de que a veces nosotros hemos pensado cosas y Dios se ha anticipado pensando más bien en nosotros. Es como si Dios le dijera, no, yo soy el que le voy a construir a usted, antes yo soy el que le voy a dar casa firme a usted. Entonces eso es muy chistoso porque nos hace pensar en el hecho de que Dios estaba determinado diciéndole a David, no, es que soy yo, no es usted. Entonces a veces nos pasa así, muchas veces en determinadas circunstancias, dificultades, nuestras, a veces también por eso nos cansamos, porque no entendemos de que es Dios, ¿sí? Es Dios el que hace. En este caso David decía, estoy preocupado por Dios, pobrecito Dios. Sabe que hay mucha gente que en este tiempo dice, ¿y qué va a pasar con la iglesia? Estamos preocupados por la iglesia porque la han cerrado y Dios mío, si siguen cerrando, que puede ser lo más probable, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, pobrecita la iglesia? No, es Dios. Es como si Dios dijera, ¿pesar de mí? No, pesar de mí no. Entonces era lo mismo que pasaba con David. David decía, pobrecito Dios, él no tiene casa donde habitar, y yo sí tengo casa y Dios no tiene casa. Y Dios le dijo, pobrecito yo no, ¿sí? Antes yo lo voy a amparar a usted. Y sabe que eso es lo que ha pasado con la iglesia. No, pobrecito Dios, ¿sí? Antes Dios es el que nos ha amparado a nosotros en este tiempo. No, pobrecita la iglesia, porque antes Dios es el que nos, es el que ha construido en medio de este tiempo. Dios es el que ha hecho. Entonces, por más de que vivamos circunstancias y tengamos un pensamiento como David, pobrecito Dios en la intemperie, no tiene una casita donde meter el arca. Dios está diciendo. Pasó creo que fue con Gedeón. Con Gedeón en el tiempo de que Dios llama a Gedeón, el papá. Gedeón era el menor de la casa, ¿no? Y el papá tenía en su casa una estatua de un dios pagano allí. En ese tiempo de perdición, de apostasía de Israel en el tiempo de los jueces. Y Dios, para llamar a Gedeón, le dice, ve y entonces destruye la estatua de tu papá. Y tener una estatua así valía dinero también, también era de importancia, ¿sí? Y Gedeón eso lo hace de noche, y al otro día todo el mundo se da cuenta. Y eso fue un estruendo en donde él está. Y le preguntan al papá, bueno, ¿quién fue? Y le dicen que fue el hijo. Y le dicen ellos entonces que por favor lo traigan para justiciarlo. Y el papá dice algo muy sabio, dice, si es Dios, que se defienda solo. Sí. Si es Dios, si esa estatua es Dios, que pelee por él mismo, que contienda por su imagen, que contienda por el altar que derribaron. Y nos damos cuenta entonces que era un Dios muerto, un Dios que no tiene poder. En cambio nuestro Dios, Él se defiende solo, no necesita a nadie, Él pelea solo. No es un Dios que tenemos que llevarlo cargado, ni es un Dios que tenemos que ponerlo sobre nuestros hombros, no. Antes Él nos lleva a nosotros, antes Él nos soporta a nosotros. No es que Él no necesite a nosotros. Él mismo, Él nos sostiene a nosotros, es tan grande para hacerlo. Así que muy buena esa reflexión, esa idea que tenemos. Porque Dios se basta a sí mismo. Por eso Dios es Dios, porque Dios no le debe nada a nadie y porque no necesita nada de nadie. Y si a alguien, créame que en esta tierra nadie puede decir que Dios le debe algo. Porque si Dios debiera algo a alguien, no sería Dios. Antes, todo el mundo, todo ser humano está en deuda con Dios. Por eso Él es Dios, iglesia. Entonces, eso es lo que está en lo que meditaba desde anoche. Yo decía, a veces tenemos ese pensamiento Dice nuestra hermana Janet Jiménez, que está en el verso 11 de Amén Céspedes. Ahí estaba en el 11. Sí, ya estaba mirando aquí.
desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hará saber que Él te hará casa. Porque en el versículo 1 estamos viendo un David que está pensando en hacer casa para Dios. Y Dios envía al profeta y le dice, dígale a David lo siguiente: yo soy el que le va a hacer casa. ¿Sí? Entonces a veces tenemos ese pensamiento con Dios, a veces tenemos ese pensamiento de que, pobrecito Dios, ¿qué va a hacer Dios en esta iglesia? En este tiempo Dios no es pobrecito porque la iglesia no la abra. Dios sabe lo que va a hacer, ¿sí? Eso es lo que está diciendo David. Imagínese, pobrecita esa arca por ahí rondando de tienda en tienda, no tiene casa. Y aunque era muy bonita la intención de David, Dios antes le dice, no, yo le voy a hacer a usted. Y más sin embargo vemos que más adelante Dios dice, bueno, está bien, hágame casa. Por el corazón y la intención. Pero Dios le había de hacer casa a él, ¿sí? Dios no, aunque David lo vio con esa expectativa, pobre, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Y hay gente que está pensando en este tiempo así, ¿qué va a hacer Dios con todo esto? ¿Qué va a pasar? No, Dios ya sabe lo que va a hacer. Dios se provee a sí mismo. Dios siempre construye a sí mismo. Lo mismo hubiera pensado Elías cuando dijo, yo solo he quedado. Dios dijo, no ha quedado usted. Creo que en la escritura todos aquellos que pensaban de esa manera, creo que Dios les tiene que reconvenir, porque sí. Elías dijo, pobrecito yo. Dios, y si le matan ¿qué va el a único hacer profeta? Sin mí, Dios. Le dijo, no se preocupe. Mire, a veces pensamos que nosotros siempre pensamos igual. Eclesiastés lo dice, el hombre piensa que los tiempos pasados fueron mejores. Iglesia, uno a veces dice, no, si estuvieran en este tiempo los apóstoles, ¿usted se imagina cómo sería esto? No, lo más importante es que en este tiempo el mismo Dios que estuvo atrás, hoy está también con nosotros. Y que muchos podríamos haber pensado, qué pesar, faltó Pablo, ¿qué vamos a hacer? Se va a morir Pablo. Eso está diciendo de pronto Timoteo, ¿qué vamos a hacer? Se va a morir Pablo. Y Timoteo tenía temor, tenía miedo, tenía un poco como de, si se puede decir así, un poco, Pablo tiene miedo un poco, Timoteo de pronto se siente avergonzado por padecer por causa de Cristo, o el miedo. Pero Dios dice, puede faltar cualquier cosa. Mire, hoy ya no está un Pablo, hoy ya no está un Pedro, hoy ya no está un Juan. Hoy todos ellos murieron, hoy ya no están, pero Dios ha sostenido a la iglesia. Y a pesar de que se hayan levantado gobernantes en la historia de la iglesia y haya pasado por tantas circunstancias, Dios ha demostrado que puede llevar su pueblo de un extremo a otro. Que el que sacó a su pueblo de Israel de Egipto no fue un hombre, fue Dios mismo que lo pudo sacar y llevar. Hoy ese Dios mismo está hoy con nosotros peleando y batallando. Sí, y es algo parecido también le pasa a David cuando dice, Dios desecha a Saúl y Dios dice, yo me he provisto el rey. O sea, que Samuel permanecía llorando, qué pesar, qué vamos a hacer, Dios, esta situación tan mala, el pueblo se quedó sin rey, ¿sí? Y Dios dice, yo me he provisto rey, ¿sí? Entonces a veces tenemos ese pensamiento como, qué pecado, Dios, ¿qué irá a hacer? Imagine con todo esto. No, Dios ya se proveyó, Dios ya sabe qué va a hacer. Y esa es la confianza, y en eso nos tiene que reconvenir Dios en este tiempo, porque a veces estamos ahí todos como amedrantados, diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Ahora qué? Dios, como si Dios no supiera qué va a hacer. Y lo más espectacular, lo más especial de esto, es que Dios lo va a hacer mejor de lo que nosotros estamos pensando. Mire que David estaba pensando en una casa, en una casa física, y Dios le habló de algo mucho más grande. Y en nuestras soluciones estamos pensando que así deberían ser las cosas, ¿sí? Pero Dios está escúcheme,
es más lo que Dios está pensando hacer, mucho más allá de lo que nosotros estamos pensando de lo que Dios Así es. debería hacer. Sabe que incluso en este tiempo que vemos que tantas iglesias han cerrado sus puertas, o hay iglesias que por ese desequilibrio espiritual que ha venido sobre este tiempo en la iglesia, que han quedado menguado, reducido y totalmente. Hay pastores que están pasando tiempos muy difíciles. Y la gente dice, ay, qué pesar de esa iglesita ya. Qué pesar ese pastor. Mire, quedó con un grupo porque no tenía pesar, no. Porque Dios ya se ha provisto. Amén. ¿Sí? Dios ya se ha provisto. A veces pensamos como David, qué pesar de Dios, ¿qué va a hacer en este tiempo? Dios dice, ¿pesar de mí? No, yo ya me proveí. Es iglesia que podamos tener, y eso es bueno porque Dios hace. Podemos seguir leyendo. Sí, bueno, claro. Entonces vamos a leerlo antes de orar y ahorita oramos, cerramos el tiempo en oración. El 11, ¿no? Dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré. Bueno, está la petición de David de construir una casa, ¿no? A Dios. Podemos leer desde el 1 para que el 1, sí. Un poquito. Esto también es profético porque hay un hijo, porque acuérdese que David no lo construye por causa de derramar tanta sangre, pero su hijo sí construye casa para Dios. Más adelante podemos ver que esto se está cumpliendo en Jesús. Jesús construyó una casa para el Padre, pero esta casa que construyó el Hijo es superior, porque no es hecha, que no es hecha con manos, no es hecha que con un templo construido con manos de hombre. Por eso la Biblia dice también en Hechos que Dios no habita templo hechos por manos de hombre, porque no lo pueden contener. Pero hubo el Hijo, su Hijo, Cristo Jesús, edificó un templo para el Padre, y ese templo, escúcheme, que es la realidad de la iglesia, ese templo es indestructible. Así es. ¿Sí? Y casi siempre la Biblia va a registrar que las construcciones de Dios fueron mejores que las del hombre. Por ejemplo, en este caso, más adelante vemos que Dios dice, bueno, David, construyame el templo, tiene un corazón bonito, David. Pero usted va a ver que, por ejemplo, la construcción del arca fue mejor, y es una construcción que venía de Dios. Siempre las construcciones de Dios fueron mejores que las del hombre. Por eso, en este tiempo, lo que Dios está construyendo va a ser mejor que lo que el hombre está programando. Pero buen punto ese, porque escuche, aún el arca, por muy bonita que fuera, y el tabernáculo, querida iglesia, por muy hermoso que fuera, claro que era una construcción rústica, por los elementos que habían en el desierto. Los espejos eran tallados a martillos. ¿Te imaginas cómo se veía usted en un espejo de esos? No era como los espejos que tenemos hoy, sino que se veía medio la sombra y medio algo raro. Y eso lo mejora Salomón en el templo. Entonces le pone más caché y todas esas cosas. Pero aún así, escúcheme, la construcción de Dios es mejor, porque el verdadero tabernáculo no era el que hizo Moisés. El verdadero tabernáculo es el que estaba en los cielos. Dice, por eso Dios le dice a Moisés, mira y haz todo lo que te fue conforme al modelo que te fue revelado en el monte. Y ese modelo que estaba haciendo Moisés era tratar de replicar en algo lo que él había visto en el cielo. En algo, pero no se podía acercar. ¿Ya? Hebreos viene y nos dice también entonces que hay un verdadero tabernáculo que está en los cielos, y al cual entró alguien mejor que Moisés. Este tabernáculo que hoy estamos caminando no es el tabernáculo de Moisés, no es el tabernáculo, no es el templo levantado por David, porque el templo de David ya no está, el tabernáculo de Moisés no está, además el arca hasta está perdida y no se sabe dónde anda. Sí. Y eso es lo que menos le importa a Dios, iglesia. Mire, Israel comenzó a idolatrar el arca en Samuel capítulo 4.
La llevaron a la guerra y se la robaron, la secuestraron. Y Dios les demostró a ellos que no es por el arca, sino por Él mismo. Él mismo. Iglesia, sí, podemos hoy ver todas estas dificultades que se han levantado, pero iglesia, la cuarentena no va a encerrar a Dios, no se preocupe. Así es. La cuarentena no, escuche bien esto, iglesia, confía, porque la cuarentena no ha amarrado las manos de nuestro Dios. La ¿sí? cuarentena no va a terminar con el evangelio, con la Amén. iglesia. Aunque hay muchas cosas que se están viviendo ahora con los templos, con la iglesia, más que con los templos, con la iglesia. Ese es un tiempo muy peligroso. O sea, si Amén. usted no está firme, este tiempo, mire, en la primera encerrada quedó un poco, en la segunda quedó otro poco de gente y probablemente en esta tercera va a quedar otro poco de gente, y eso lo asimila uno con lo del desierto. Pero, óigame esto, por más de que esté pasando esto con las iglesias, pero esto está pasando en todo el mundo, óigame esto, por más de que pase esto, Dios, nosotros no podemos tener pesar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se provee y construye mejor de lo que el hombre Amén, construye. sí, así es. Después, eso ha hecho de pronto que muchos pastores caigan en desesperación. Vamos a ver cómo hacemos, metemos un palito o algo. No, deje que Dios está construyendo, ¿sí? Dios está construyendo. Lo mismo para con su casa, su economía. Hay muchos que antes tal vez están diciendo, ¿cómo le ayudo a Dios? ¿Cómo hago para ayudarle a Dios? Porque es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cómo hago para contribuirle un poquito a Dios para que no piense en colaborarle Amén. a Dios? Dios sabe lo que va a hacer. Totalmente. Sí. Dios siempre construyó mejor. Porque mire, todas las construcciones, el arca, el tabernáculo, todo era reflejo de lo que Dios iba a construir mayormente. Por ejemplo, el arca era Cristo, construía el tabernáculo, está en los cielos, ¿sí? Las construcciones de Dios nunca han sufrido daño, no, han sido permanentes, son seguras, son a prueba de terremotos, así es, de crisis. Así es. Y así es la iglesia. Es la iglesia. La iglesia es la mejor edificación de Dios. Porque si lo vemos, fue algo diseñado materialmente, pero reflejaba algo que iba a ser construido por Dios. Y era la iglesia que Dios iba a levantar, donde ya no iba a usar piedras normales, iba a usar piedras vivas, ¿sí? Entonces las construcciones de Dios siempre han sido mejores. Pesar de Dios no, más bien uno diría pesar de nosotros, pero de Dios no. Mire, la otra vez no, en la escritura dice que Jesús está caminando al Gólgota, azotado, está llevando su propio ataúd. Así es, ¿sí? La cruz lleva, tal, y unas mujeres están llorando. Lloran, y lloran porque también eran las mujeres expertas que contrataban para llorar, ¿no? Sí. Y lloran y dicen, qué pesar de ese muchacho. Y Jesús les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Qué pesar de mí, no. Qué bien, o sea, yo estoy aquí cumpliendo la voluntad de Dios. Iglesia, qué pesar de Dios, no. ¿Sí? Qué pesar que muchos de nosotros nos podamos quejar en estas crisis. Ese es el problema. Dios no, porque si nos quedamos, Dios va a seguir, esto avanza. Pero qué pesar que muchos de nosotros no entendamos este tiempo que estamos pasando, que estamos viviendo, este tiempo peligroso, y hayamos entrado en épocas de desequilibrio espiritual y letardo espiritual para mucha gente. Que hayamos hecho, por ejemplo, haciendo unas cosas, dejando de hacer otras. Y pasa como en los tiempos de los fariseos. Jesús les dijo, fariseos, ustedes diezman el eneldo, el comino y la menta, y han dejado fuera de la ley la misericordia, la justicia y el juicio y la fe.
esa era la frase especial. Necesario hacerlo sin dejar de hacer. Pilas, no reemplaces, iglesia. No reemplaces cosas. Cúmplelas. Hay gente que dice, no hago esto porque estoy haciendo esto. Y eso es irreemplazable con Dios. Ejemplo, excelente que tú estés en estas mañanas con nosotros, adorando, exaltando y orando con Dios en estas mañanas. Qué bueno que te puedas conectar con nosotros cuando estamos encerrados en cuarentena y puedes entonces, no en el caso de ayer porque ayer nos quedamos en internet toda la mañana, pero cuando hubiera habido internet, disculpa por ello. Estaríamos transmitiendo nuestro servicio de palabra y adoración para orar unos por otros, pero el día que habla en la iglesia no transmitimos. ¿Qué es eso? Congrégate, busca al Señor. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Nunca, escuche esto, la Biblia dice en el Proverbios 27, como ave que deja su nido, así es el hombre que abandona su lugar. Así que, qué pesar de Dios, no, qué pesar de nosotros. Y mire porque que nos desequilibramos en esas situaciones. Sí, David lo dice así, el 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, pues empieza diciendo en su casa, después de que Jehová le había dado reposo. Es que eso es lo chistoso. Él sabía que más era Dios el que le había dado reposo. Dice la Biblia, de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora. Ahí es donde David expresa la intención. Yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Ahí está diciendo David, qué pesar de Dios, yo con esta casa y Dios metido entre unas cortinas. ¿Sabe por qué Dios es así? Dios tiene esa cualidad de que pareciera que Dios, lo que Elías, pobrecito Dios, te van a matar el último profeta. ¿Y qué vas a hacer, Dios, si te van a matar el último profeta? Nótese esto, viene su hijo y viene a nacer en un pesebre. Ajá. Que cualquiera diría, pobrecito Jesús, mire ese niño, no tuvo plata para pagar, no pudo hallar un mesón, nació en un pesebre. Y a veces hay gente que piensa así de Dios. Pobrecito Dios, por ejemplo, esta Semana Santa que recién pasamos, que uno veía las películas, pobrecito Dios, no. Dios sabe lo que está haciendo. No, mire esta, otra. Pedro dijo, pobrecito Jesús, que lo van a crucificar, qué pesar. Y sacó la espada a tirar espadazos a todo el mundo. Jesús le dice, no guarde la espada. No necesito que usted me defienda. Yo puedo pedir al Padre. ¿Acaso no puedo pedir al Padre y Él me enviaría? Nótese esto, aún el Hijo le pide al Padre y el Padre le enviaría más de 12 legiones de ángeles. Pobrecito Dios, no. Y mire lo que sigue diciendo. Entonces dice, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Tremendo también. No, y aquí hay otra verdad, aquí hay otra verdad muy poderosa. Mire que el profeta le está diciendo, el profeta le hizo, listo, hágalo, que Jehová está contigo. Mire el profeta. Es el profeta. Eso es 2 Samuel capítulo 7. Es el profeta. Y por eso escuche, el profeta está diciendo, hágalo. Pero más adelante Dios le va a decir al profeta, sí. Y pilas, porque cuidado, muchas veces uno confía ojos cerrados en profetas. Y no toda la palabra, escúcheme, no toda palabra que diga un profeta es palabra de Dios. Mucho que Dios alguna vez hable por alguien no quiere decir que hable todas las veces, no lo interprete de esa manera. Y de hecho, Natán esa primera le dice, hágale, que Dios está con usted, háganlo todo lo que... Y se va a su casa y Dios le habla a Natán. Le dice, oiga, sí, eso es tremendo. Por eso ese pasaje me gusta tanto. Yo meditaba anoche y esta madrugada en ellos. Mire lo que dice. Aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán. O sea que lo que dijo David, que era. Porque le había dicho, David dijo, me dio una palabra el profeta. Voy a construir la casa. David ya estaba, mejor dicho, ya listico para
construirla. Para construirla. Y mire, dice, Por eso vino palabra de hay Jehová. mucha gente entonces que tiene hasta teléfonos directos de profetas. Y hay profetas, y esto es chistoso porque hay profetas que son profetas, pero que no tienen palabra. Amén. No Señor. tienen palabra. Por eso hay que poner mucho cuidado. Y mire lo que dice, me gusta mucho porque él le dice, hágalo, hágalo. Y dice, esa noche vino palabra de Jehová a Natán. O sea que lo que dijo a David que era, palabra de Dios o palabra de Natán. Entonces pilas, porque hay gente que está recibiendo palabra de Natán, ¿sí? Amén. Palabra del profeta, Sí, así mas es. no palabra de Dios. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Y mire lo que dice, palabra de Jehová a Natán diciendo. ¿Cuántas palabras de así de profetas? Con esas palabras se ha casado gente. Con Sí, esas tremendo. palabras Sí, se han sí. hecho negocios. Sí, señor. Con esas palabras de profetas así, la gente se ha endeudado, ha ido a pedir un préstamo en banco caminando en una supuesta palabra de profeta, iglesia. ¿Cuántos de esos han dejado su hogar también? ¿En cuántos de esos se han ido de ciudad en ciudad caminando por supuestas palabras de ¿Cuántos profetas? En este tiempo se están trasteando iglesias. De Es que iglesias, son sí, cantidad señora. de gente, eso está pasando, pero tremendamente. Iglesia, por favor, un clamor. Cuídese en este tiempo. Cuídese, o sea, en la iglesia del Señor, este tiempo está sufriendo algo muy tremendo. Se está trasteando iglesia, porque determinado le dijo, tú sierva, ese no es el lugar que Dios te asignó. Iglesias saliendo de sus ministerios por todo. Esto es algo muy, de verdad hay que tener mucha urgencia para poner mucha atención a lo que la palabra enseña, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Con las palabras de profetas. Entonces, mire lo que sigue diciendo, dice, vino palabra de Jehová a Natán diciendo, mire lo que sí decía la palabra, dice, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, y le envió una pregunta, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Le preguntó Dios le envía y le pregunta, ¿usted me va a edificar casa en que yo habite? Y mire lo que es que Dios es tremendo. Y mire lo que sigue diciendo Dios. Y dice, ciertamente no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. ¿Sí? Estaba hablando del tabernáculo. Y dice, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? O sea, Dios le está diciendo, yo a ninguno. Que Dios le está diciendo, usted no sabe de mi casa aquí. Sí, señor. Oiga, pero ¿sabe qué se le contaba a David? El corazón lindo que tenía, o sea, la intención que tenía. Y a veces nos pasa así con Dios. A veces queremos unas cosas, pero Dios como que mira la intención bonita que tenemos. Es Dios lo primero que está haciendo, diciendo, David, usted me va a construir casa. Oiga, mire el peso de lo que está diciendo. Usted me va a construir casa, ¿sí? Y le está diciendo, porque no me habéis edificado casa de cedro. Está diciendo, algunas de las tribus de Israel yo les mandé y les dije, ¿por qué no me han edificado casa de cedro? Entonces, mire lo que sigue diciendo. Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahí está la palabra. Yo te tomé del redil. A Dios le está diciendo, yo lo tomé a usted. ¿Sí? Si Dios hubiese querido casa, hace rato la hubiera pedido. Sí, por eso está diciendo, algunas de las tribus yo le mandé casa de cedro. O sea, la preocupación que tenía David por Dios, Dios le está diciendo, no se preocupe por mí, yo me he preocupado por usted. Eso es lo que está diciendo Dios a David. Y ahí sí viene la palabra de Dios. Mire, dice, así ha hecho, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Le hace Dios un recuerdis de todo. O sea, que todo lo que, ¿de qué?
no fue el que llegó, no fue por él propio, por sus propias fuerzas que él había llegado a ser príncipe de Israel, rey, sí, de Israel. No fue por su mano propia el que había destruido a sus enemigos. Era Dios quien había destruido a sus enemigos. Entonces, miren lo que Dios empieza a hacer en David. Dice, y te he dado nombre grande. No fue David quien se dio un nombre grande, fue Dios quien lo hizo reconocido, ¿sí? El reconocimiento que él tenía no había sido por causa de él, había sido por causa de Dios. Eso es lo que Dios le está recordando a David. Como el nombre grande de los grandes que hay en la tierra. Eso está hablando de reconocimiento, ¿sí? Todos reconocían, el rey David, de hecho hoy todavía lo reconocen, pero esto lo había hecho era Dios, ¿sí? No había sido, él está diciendo, no, usted tiene un pensamiento bonito, pero ¿sabe qué? Si todo lo que usted tiene soy yo el que se lo he hecho. Si yo hubiese querido casa, hace rato la hubiera levantado. Es más o menos lo que Dios está diciendo. Y dice lo siguiente: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, ¿sí? Está diciendo Dios, yo lo haré, ¿sí? Y dice ahí, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso sobre todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hará saber que Él te hará casa a ti, ¿sí? Es como si Dios le diga, no, yo se la voy a hacer a usted. Entonces, eso es algo que nos tiene que hacer pensar, porque realmente nuestro Dios no es motivo de compasión. Nosotros somos motivo de compasión. Nuestro Dios no es motivo de pesares, ¿sí? La humanidad es motivo de pesares, porque Dios sabe lo que está haciendo. Es Dios todo sabe suficiente. lo que va a hacer. Dios sabe proveerse. Dios sabe, aunque el arca habitaba la intemperie, no importa, Dios sabía, ¿sí? Amén. ¿Por qué? Porque Dios es mayor que todo. Él no era Dios, por eso tiene que venir a recordarle a David, hombre, si todo lo que usted ha logrado, lo ha logrado por mí, ¿sí? Entonces ahora David estaba pensando, ay, voy a hacer algo por Dios. Y Dios está diciendo, si yo todo lo hice por usted. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas por pesar? Entonces uno dice, voy a ir al culto porque qué pesar de Dios que yo no vaya al culto. Qué pesar de Dios si yo no doy algo para el Señor. Ay, qué pesar. ¿Qué será la iglesia si no doy mi ofrenda? ¿No? Y les bendecimos por esa actitud. Pero en verdad, Dios se suple. Dios es el beneficio es para usted, iglesia. El beneficio es para ti. Y mire que Dios, tanto ahora sí que Dios lo está diciendo, no, yo sé lo que va a hacer. Bueno, está bien, tú has pensado bien. Y Dios dice, sí va a haber una casa, pero no va a ser contigo. O sea, Dios ya sabía. Porque mire lo que sigue diciendo. Y dice, ¿12? El 12, sí. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, mire, cuando me muera, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá a tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré el padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. ¿Sigo? 16. Será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. O sea que a Natán le tocó devolverse. Si oiga, qué pena. Ojalá pues todos los profetas de hoy tuvieran Ojalá todos los profetas de hoy tuvieran la misma actitud de Natán. Y Natán ¿sí? dice, ay, qué pena. Me equivoqué. Esta no es la esposa. Ese noviazgo que tienes no te conviene. Esa ida a irte no te conviene. No sé. Es más,
no me reveló nada el Señor, esto no era profeta, no era palabra, salió de mí, o sea, qué pena, David, te vengo a retroceder la palabra porque no puedes construir casa a Dios. A decirte que no la vas a construir tú, que Dios ya había, eso ya está en los planes de Dios. Tranquilo, David, antes Dios fue el que te ha traído hasta aquí y Dios ya había pensado en eso. Amén. Pero no va a ser por tu mano, va a ser por la mano de tu hijo. Imagínate David levantando la casa y Dios ya dice, David no. estaba ahí. Qué tremendo. Ya David estaba ahí. Al otro día de esa palabra, porque uno dice, hay que caminar en la palabra. Paró David, fue a la ferretería, ya estaba trabajando en la casa. La ferretería ese tiempo. Y ya se había endeudado en la ferretería. Estoy exagerando. Y fue Natán, le dijo, tengo una cosa que decirle, David, ¿qué está haciendo? Acá trabajando en la casa, profeta, que usted me dijo que trabajara. Y el profeta le dijo, qué pena. No fue palabra de Dios, me equivoqué. No construyas la casa. No la construirás tú, no está en. ¿Y sabe qué le tocó hacer a David? Tomar todos los materialcitos que tenía, guardarlos. Y usted ve al final de su reinado, David le dice a Salomón, yo lo iba a construir, Dios me dijo que no lo construyera, pero en la palabra que me dio Natán yo había comprado todo esto. Con la palabra que me dieron. Oiga, esa gente que entonces ha comprado con esto cosas también. Por palabras de montado negocios por palabras de profetas. Ya tienen todo guardado en la casa en este tiempo. Amén. Y se están preguntando, ¿qué hice de malo? Me tocó como David. ¿Qué hice de malo? ¿Qué fue? No hiciste nada malo, simplemente Dios no había hablado. Al final entonces David le dice a Salomón, acá tengo todo lo guardado, he dispuesto oro para las cosas de oro, plata para las de plata, piedras preciosas, todo lo tienes aquí, simplemente construyelo. O sea, no soy yo, eres tú. Entonces, pilas con esas palabras. Y que Dios nos ayude, porque de verdad, iglesia, dos cosas. Primero, la claridad que tenemos que tener con las palabras que recibimos. David le tocó guardar todo, hasta que Salomón estuviera. Imagínate cuánto tiempo David tuvo que guardar todo ahí. Ajá. Hasta que Salomón estuvo grande y pudo construir, porque no era él, era Salomón. O sea, Dios ya había pensado en él. ¿Sabe? ¿Usted cree que Dios no ha pensado en la iglesia? Ya se adelantó a todo esto. Ya pensó en la iglesia. Ya pensó en todas las cosas que iba a hacer con la iglesia. Ya pensó tu casa, tu familia. Yo no sé qué necesitas hoy en la crisis económica, de gente que está pensando cambiar de negocios. Hombre, ya Dios pensó en todas. Mire, Dios ya examinó todas tus rutas de escape y Dios todas las tiene bajo control, iglesia. No hay ningún lugar donde podamos irnos. Por eso el salmista lo dijo: si subiera a los cielos, ahí estás tú; si bajara al fondo, ahí estás. En el extremo del alba, tú allí vas a estar. O sea, no hay lugar que Dios, escúcheme, no hay ninguna razón mínima en la cual podamos escapar de nuestro Dios. En el verso 18 viene la palabra de David. Sí, la respuesta de David, para que terminemos y oremos. Mira que dice David, ya entendí, dice: y entró el rey David y se puso delante de Jehová. Y esto es otra cosa, la actitud de David al recibir la corrección de la palabra. Porque hay gente que no está dispuesta a recibir corrección de palabras que ha recibido. Y como Dios habla, mira, si la palabra que se te dio no se cumplió, no fue Dios quien te la dio. Sí, ya. Y dice, bueno. Sigue, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Sí ve? Ya David dijo: uy, qué pena con Dios. Es Dios el que nos ha traído hasta aquí. Es Dios que ha hecho todo, ¿sí? Y dice: y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo por venir. Eso es lo que Dios quería que entendiera David, que era, primero, que Dios era el que había hecho todo, y segundo,
que antes de que él pensara en casa para Dios, porque qué pesar, ya Dios Dios hace ha pensado. rato había pensado en él, ya se había provisto constructor de la casa hace rato. Iglesia, Dios es el que ha hecho todo hasta aquí, nos ha traído. Y segundo, Dios ya ha pensado hace rato ha pensado. Antes que usted piense en eso que usted necesita, Dios ya pensó en eso hace Amén. rato. Sí. Sí, y mire lo que dice. Mira las preguntas de David allí, ¿no? Ujú. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Sí? Está diciendo, mejor lo que usted dice hace que lo que nosotros. ¿Qué más puede añadir hablando contigo, David hablando contigo? Tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre, para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Mire la bendición del Dios que tenemos. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. 25. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que le has hablado a tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Así es. Que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, oh Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Y el 28 dice, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad, tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Así es. Amén. Amén. Así es. Qué bueno estudios. Vamos a orar en esta mañana, que Dios nos ayude. Bueno, que Dios nos ayude a nosotros. Dios sabe lo que va a hacer. Que Dios nos ayude a guardarnos de ciertas cosas. Y que Dios nos ayude a comprender, a no olvidar que Dios ha estado detrás de todo. Y Dios se está proveyendo a sí mismo. Que en este tiempo Dios no ha dejado de proveerse. Iglesia, pesar de la iglesia no. Pesar de la humanidad que no mira a Dios. Pero en la iglesia no. Porque Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que va a hacer. Lo que hace Dios con David, mostrarle Amén. que él sabía. Y que, iglesia, Dios se defiende solo. No necesitamos defender a Dios, Dios se defiende por sí mismo. Hagamos lo que nos toca hacer. Oramos, buscamos al Señor y Dios sabrá lo que tiene que hacer. Que si frente a esto hay trampas y tramas del enemigo para el evangelio, la iglesia, no te preocupes. Dios pelea por nosotros. Amén. Vamos a orar por nuestras peticiones en esta mañana. Tenemos aquí Señor. dos, una de Margaret Lisset López y otra de nuestra hermana Luceidis Campos. Dice, y vamos a orar por allí en Antioquia, por este duro pico que está pasando. Dice, en la especial por la mamá de Andrea Rodríguez, que en este momento está pasando dificultad en la salud. Y también Luceidi dice que ayudemos a orar por John Ocampo Rodríguez y Carlos Ocampo, padre e hijo, que están pasando circunstancias difíciles y pelean demasiado. Y también por la señora Angélica y su vida espiritual y su hijo.
Así que vamos a orar por ello en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por tu preciosa palabra. Está registrada allí para enseñarnos. Nos hace volver en sí, de saber, Dios, que el beneficio es que te tenemos a ti. Así es. Y tú no te beneficias en nada de nosotros, Señor. No tenemos nada que ofrecerte. Nada. David lo entendía. Los profetas lo entendieron. Moisés lo entendió. No hay nada en nosotros. El Isaías lo dijo. Todo en nosotros es pudrida llaga desde la cabeza hasta los pies. Señor, pero a ti te ha placido en tu bien, en tu bondad, en ti mismo, llamarnos a ti, santificarnos para ti. Señor, al que lo llamas, tú lo santificas. Somos de tu propiedad. Gracias porque hoy somos parte de esa construcción tuya, Señor amado, que es tu iglesia, que se construye, Señor, se construye no con materiales ordinarios y físicos, sino con materiales espirituales. Gracias porque nos llamas. Has hecho de esta construcción algo indestructible, basado y puesto sobre la roca de los siglos, que es Cristo mismo, Señor, que le da vida, establecimiento a esta edificación. Gracias porque levantaste tu Hijo, Señor, que te edificó casa, una casa indestructible. Somos parte de ella. Gracias por los que estás siguiendo llamando. Gracias que tu iglesia entienda esta verdad, que como iglesia podamos entender tu palabra. No nos das lástima, Señor. No, tú eres digno de gloria, de alabanza, de exaltación. No sabemos, Señor, sabemos que tienes un plan detrás de todo lo que está pasando, del ataque, detrás del desequilibrio espiritual de tu iglesia. Pero tú estás allí detrás, amado Señor. Tú levantarás, amado Señor, las iglesias que se han cerrado, tú las multiplicarás, papá. Señor, los pastores que están a punto de renunciar, tu fuerza venga allí para levantarles. A los pastores que son blanco de críticas, amado Dios, de ser despreciados, Señor amado, tú estás allí para levantarles en el nombre de Jesucristo. Y entendemos que no te estamos edificando casa a ti, Padre. Como pastores no te edificamos casa, estamos simplemente como mayordomos. Tu casa, tú la edificas tú mismo, Señor. Padre, gracias, que tu iglesia lo entienda, que tu iglesia entienda, Señor, que no te hacemos un favor a ti, que entienda, Señor, que no que pesar de ti por lo que yo no haga, no, que el pesar sea de nosotros mismos, Señor. Tu palabra dice, ¿en qué se va a lamentar el hombre? Laméntese no por el coronavirus, laméntese no por la crisis económica, laméntese el hombre por su pecado, en el nombre del Señor. Señor, bendecimos en esta hora las peticiones de tu pueblo, los que han escrito en el chat, Señor amado, y también los que no han escrito. Bendigo, amado Señor, tu iglesia, cada petición de su corazón, que hoy estás como testigo y ellos lo están levantando allí, Señor. Que esa oración suba delante de ti y sea devuelta en respuestas tuyas, gloriosas sobre sus vidas, en el nombre de, por muy difícil que parezca, tú puedes desenredar todo lo que hayamos nosotros mismos enredado o que parezca muy enredado, Señor. Obra porque para ti no es nada imposible. En la salud de mi hermano, en su economía, en la vida familiar, en su vida espiritual, en toda confusión que haya traído, envía tu luz en el nombre de Cristo. Bendigo hoy la vida, Señor, de Andrea Rodríguez, la mamá de Andrea Rodríguez, Señor. Está pasando una dificultad de salud, para que en el nombre de Jesús, no sabemos qué dificultad sea, pero ponemos esa mamita delante de ti, Señor, para que obres poderosamente, trayendo sanidad en su cuerpo, en su parte física. Tú eres el creador y sabes que la está molestando, Señor. Padre, y que en este proceso pueda ver tu mano. Muchas veces utilizará estos momentos difíciles para hablarle
para llamar su atención a través de todo esto, pero tú la acompañarás y obrarás poderosamente en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida, amado Señor, de John Ocampo y Carlos, Padre e Hijo, Señor. Tú sabes las circunstancias difíciles que pasan, Señor, y tal vez en medio de todo ello se suscitan peleas, disgustos, pero pon allí la paz del Señor. Que la paz tuya, Señor, amados Dios, la paz no solamente entre ellos, sino la paz de ellos contigo, Señor. Esa paz rija sus relaciones, amado Señor. Bendícelos, amado Cristo. En esa situación vean que vienes en su ayuda y que te glorifiquen a ti a través de lo que tú vas a hacer en sus vidas. Igualmente por Angélica y su hija, que te conozcan, su hijo, su vida espiritual, levántales en el nombre de Jesucristo, el Señor. Oramos por esa situación en Bogotá, en Antioquia, en Barranquilla, en la costa atlántica, en Cali, amado Dios, en el Amazonas, en tantas partes donde el pico de contagio se ha disparado, Señor. Y hoy oramos como iglesia para que en el nombre de Jesús muestres tu gloria, Señor. Padre, hoy oramos. Ya sabemos que los gobernantes ni orarán, ni te buscarán, y si te buscan con un corazón contrario, simplemente esperando que hagas algo, Señor, pero sin ninguna intención de cambiar sus vidas. Pero hoy tu iglesia está orando. Oramos por ellos, Padre Dios. Oramos para que tengas misericordia de ellos. Hoy oramos como Abraham, confiando que tú dijiste, Señor, que si hubieran 10 justos, tú detendrías el castigo para Sodoma y Gomorra. Aquí yo puedo contar, Señor, yo puedo hoy contar que hay más de 10 justos orando, Señor, para decirte que detengas, Papá Dios, este contagio, detengas la muerte, para que detengas, amado Señor, toda corriente maligna, en el nombre de Jesús, de destrucción, amado Señor. Padre, el remedio para esto no son las vacunas, el remedio para esto eres tú, Señor. Y hoy estamos orando, tú lo dijiste en tu palabra, por 10 justos detendrías el castigo de Sodoma. Por un justo, papá, tú lo harías, por 10, por 5. Y aquí habemos más de 10 orando. Confío, no solamente que la iglesia de Boitá y de Santa Librada hoy está clamando, sino que en el transcurso del día otros se conectarán en otra iglesia. Hay justos que tú has reservado para el bien de tu iglesia. Y por eso hoy te podemos decir, Señor, detén el contagio, baja la cifra de contagio. Y que en medio de todo esto, Señor, oramos confiando en tus planes. Porque aún puedes usar, como usaste a Nabucodonosor y le llamaste tu siervo. Usarás como siervo este coronavirus y esta cuarentena para cumplir tus propósitos en este tiempo. En el nombre de Jesús, encomendamos esta mañana en tus manos y las peticiones de mis hermanos allí. Obra poderosamente. Sus familias que no te conocen a ti. Señor, muchos de ellos pasando por problemas de ataduras, pero te pedimos que a ellos les hables la palabra para que sean libres. Así es, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén. Y amén. Iglesia, quedémonos con el versículo 22 para que usted recuerde todo lo que hemos hablado. David llega a entender que, por tanto, tú te has engrandecido. No has sido yo. Y dice la Biblia, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. No hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Sí, completo porque... Dice, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Sí, eso que no diento el versículo completo. La idea con estas frases es que usted también pueda aprender versículos bíblicos. Iglesia, que el Señor los bendiga. Mañana estamos acá nuevamente a las 5 de la mañana. El miércoles estamos en nuestro culto. Si Dios 7 quiere, de la Señor, noche. Lo permite. Sí, si Dios quiere y lo permite. Así es, sí, ¿no? También tenemos nuestros cultos en Santa Librada, es el jueves. Así que no se pierda la oportunidad. Estamos
pendientes a ver si este fin de semana podemos estar. Sí, pues hasta ahorita no ha habido comunicado para esta semana. Mañana terminaremos, mañana hay una reunión aquí en Bogotá y entonces sabremos si hay nuevas medidas. Pero por ahora todos sabemos nuestros horarios de... Así es. Y óigame esto, no fue, Dios no necesitaba que David lo engrandeciera, por eso David luego llega a entender, tú eres el que te han engrandecido, no hay Dios fuera de ti, tú lo has hecho. Dios sabe qué va a hacer en este tiempo y en eso podemos confiar. Así que Dios le bendiga grandemente. Mañana estamos 5 de la mañana orando y clamando. Dios les bendiga. El tiempo. Alguien en una ocasión, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Eclesiastés 5:16. Existe algo que he comprendido muy bien en esta vida. Desde que nacemos del vientre de nuestra madre, el tiempo también nace junto con nosotros. Y desde ese día empieza a andar con nosotros. Todos los seres humanos en este mundo nos detendremos a descansar y esperar en el transcurso de la vida. Pero el tiempo nunca se detendrá. El tiempo siempre seguirá avanzando sin detenerse. ¿Alguna vez oíste esa famosa frase que dice, ¿el tiempo es oro? Me imagino que sí. Sí, el tiempo es oro. Cada minuto que pasa es un minuto menos en el reloj de nuestra valiosa vida. El ciclo de esta vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Todo esto está enlazado con el tiempo. La pregunta es, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Muchas veces las redes sociales, los celulares, el internet, el trabajo u otras distracciones consumen nuestro tiempo, nuestro valioso tiempo. Y nos olvidamos que el mejor lugar para invertir el tiempo es estar en la presencia de Dios. ¿Hace cuánto que tú no has leído la Biblia? ¿Hace cuánto que tú no has ayunado? ¿Hace cuánto que tú no has orado? Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, ¿no habéis podido orar una hora? De 24 horas al día, Dios nos demanda una hora para estar con Él. En una ocasión Pablo le dijo a Timoteo, pelea la batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. En pocas palabras, toma tiempo para buscar a Dios, porque el tiempo que tú dediques para Dios en esta tierra, Él te recompensará en los cielos. Y te dirá, ven, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Jesús en una ocasión dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Tú decides en dónde quieres invertir tu tiempo.